Buenos días, alumnos de sexto B. Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual del curso de Historia. Alumnos, esperando de todos que todos se encuentren muy bien de salud en compañía de su familia. Un saludo especial también para todos sus padres, para la señorita Janet que está presente. Y sencillamente, alumnos, por favor, estar bien sentaditos, por favor, y escuchar la clase con todo ganas de participar, ¿ok? Ya solamente pedirles también, alumnos, que recen bastante, que oren bastante por todas las personas que están pasando problemas, sencillamente. Si es el caso de ustedes, mucha fuerza, que todo va a salir bien, ¿ok? Ahora sí voy a tomar lista, por favor, rapidito. Acosta. Acosta. Presente. Ya. Yanira. Cabrera. Presente. Presente, profesor Cabrera. Calmier. Presente, profesor. Cancino. Cervantes. Presente. Ya. Cervantes, ¿no? Sí, presentes. Cancino también. Ya, Cancino. No está Cancino. Díaz. Presente. Gómez. Presente, profesor. Guardián. Presente, profesor. Buenos días. Gutiérrez, buenos días, buenos días. Gutiérrez. Presente, profesor. Guayanca. Presente. Humadera. Profesor. Humadera. No está. Kevin. Miranda. Estefano. Presente, Presente, profesor. Ya, Montaño. No se preocupen. Montaño. Morales. Presente, profesor. Muñoz. Navarro. Presente. Paredes. Presente. Pascual. Sí. Y Ventura. Y presente, profesor Adriana Pascual. Presente, profesor Ventura. Ok. Presente, profesor Brenda Muñoz Vilca. ¿Presente? ¿Quién me dijo la última? ¿Quién? Muñoz Vilca. Ya. Listo, alumnos. Ahora sí, por favor, todos presten atención, ¿ya? Hoy día vamos a hablar, alumnos. ¿Ya? Por eso, alumnos, todos los alumnos, por favor, mientras que ahorita voy a explicar, por favor, todos pongan presente en el chat, ya, por favor, todos ponen presente en el chat. Gracias, se lo voy a agradecer. Ya. Miren acá, chicos, hoy día vamos a hablar del tercer militarismo. Cuando hablamos del tercer militarismo, estamos hablando de una etapa nueva. ¿De quién es? ¿De quiénes, alumnos? Militares. Militares. Ya habíamos pasado la etapa del aristocrático, del grupo de élite, ¿no? Pues ahora vamos a ver de los militares, ¿no? Para esto, sencillamente, cuando Sánchez Cerro, sencillamente un militar, ya sencillamente derrocó al antecesor, ya sencillamente a su antecesor, ¿qué hizo? Formó una junta de gobierno entre 1930 y 1931. ¿Cuál era su fin? Retornar a la presidencia, pero de una manera, ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo, de una manera que el Congreso la aceptara. Recuerden que él había entrado por un golpe de Estado, ¿no? Sencillamente, ¿a quién? ¿A quién le había dado el golpe de Estado? Alumnos, ¿a quién? A Leguía. A Leguía, exactamente, a Leguía le había dado el golpe de Estado, ¿no? Entonces, sencillamente, ¿qué hizo? Sánchez Cerro volvió a Lima después de que estuvo en Arequipa en 1930 y estableció esta junta de gobierno con el único fin, él se basó en la ley de la, escuchen bien, para la práctica, pero él se basó en la ley de concreción vial porque era una ley que explotaba sencillamente a la clase indígena. Entonces, él sencillamente la derogó esta ley. ¿A través de qué? En la Junta de Gobierno derogó esta ley. ¿Con el fin de qué, alumnos? ¿Con el fin de qué? Sencillamente de que ya no se explotara. Y para esto se creó un tribunal de sanción, sobre todo para aquellos que se habían enriquecido con la explotación de estos indios que pagaban impuestos, o la clase media que pagaba impuestos para no poder trabajar. ¿Ok? Entonces, sencillamente también, ¿qué se puso? También se puso durante la etapa que habíamos pasado el oncenio de Leguía, ¿no? Asimismo, se decretó el divorcio absoluto, también el matrimonio civil obligatorio. Se dio esto
puntos importantes, ¿no? Y también se llegó a formar la misión Keimer. ¿Qué es la misión Keimer? Que fue un estudio que sencillamente iba a investigar, iba a dar recomendaciones para nuevamente reestructurar el país con respecto a las finanzas, ¿no? Con respecto a las finanzas. Entonces, esta junta de gobierno que estaba a cargo de David Samanez Ocampo, sencillamente crea un jurado nacional de elecciones. ¿Para qué? Para convocar nuevamente elecciones. Es ahí que en 1931 gana Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Con quién? ¿Con quién se había enfrentado? Se había enfrentado nada menos con Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano. Ya, muy bien, el APRA. Mientras Luis Sánchez Cerro, su partido se llamaba la Unión Revolucionaria. ¿Estamos? Ahora, Haya de la Torre sabía que a pesar que iba a regresar, porque sencillamente notaba que iba a haber fraude, iba a haber todo esto, él dijo, el Perú está ante todo, y por eso que él regresó para presentarse y nuevamente ser elegido por el pueblo, ¿ok? Por eso se le considera a él con el nombre del presidente moral del Perú, porque es una persona moral, que tiene principios, tiene bastante valores, ¿no? Entonces, eso sería la parte más, ¿cómo decirle, no? Complementaria del tercer militarismo con respecto a la primera entrada, ¿no? Es ahí donde viene Sánchez Cerro. Les estoy poniendo acá la figura para explicarles, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué hizo Sánchez Cerro dentro de su gobierno de 1931 a 1931? Con respecto al aspecto político, primero promulgó una ley de emergencia. Miren, estamos pasando, ¿lo relacionan ustedes actualmente? Sí, la ley de emergencia es una ley que se pone por una emergencia, como ahorita estamos viviendo, estado de emergencia, algo parecido, ¿no? Para resguardo del orden interno. O sea, él aplicó esta ley de emergencia para resguardo del orden interno, ¿no? Pero también para iniciar la persecución con sus opositores, ¿ya? ¿Quiénes sean sus opositores? El APRA, ¿ya? Entonces, es aquí donde él promulga, escuchen bien, promulga en la Constitución de 1933 la pena de muerte. ¿Ya? Asimismo, él mismo también que buscó prohibición de formación de partidos, ya sea internamente como internacionalmente. Recuerden que el Partido Aprista era su principal opositor, lo que quería era eliminarlo. Como el Partido Aprista se había fundado en México, sencillamente quería desconocerlo totalmente. ¿Ok? Por eso es que esta sanción era de carácter internacional. Ya en 1932 se produce un hecho sangriento, alumnos, que fue llamado el año de la barbarie. ¿Qué pasó? Sencillamente que los apristas, el comando de los apristas en Trujillo, sencillamente, ¿qué había pasado, no? Agustín Haya de la Torre, que era representante del APRA, ¿no? Fueron asesinados muchos de los dirigentes, principales dirigentes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó? Sencillamente el gobierno de Sánchez Cerro, como los estaba persiguiendo, sencillamente, y ellos eran opositores, sencillamente ordenó una represión contra todo este movimiento, ¿ya? Y sencillamente, ¿qué hizo? Tanto en Lima como en Trujillo, los atacó, ¿no? Los bombardeó prácticamente, ¿no? Entonces, sencillamente, producto de este levantamiento por parte de los opositores, sencillamente muchos de ellos murieron, ¿no? Y ¿Como una rebelión? Sí, como una rebelión, exactamente. Y sencillamente del 11, 13 y 14 de julio, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el ejército? Lo fusiló en la ruina de Chanchán. Esto donde queda en Trujillo, la ciudad más grande de barro, ¿no? De Sudamérica, lo fusiló, ¿no? Ya prácticamente un número que no se pueda contabilizar, sencillamente de apristas. ¿Por qué? Porque este levantamiento había repercutido, ¿no? Dentro de todas las regiones del norte. Y Sánchez Cerro esto notó como una oposición para su gobierno. Prácticamente no estaba de acuerdo con eso. Y la única manera de eliminarlo fue estos. Sencillamente, ¿qué pasó exactamente, alumnos? Que sencillamente el ejército tomó decisiones drásticas y ocasionó esto. Por eso se llamó el año de la barbarie, porque se pasó, se desmidió dentro del propósito que era de respetar los derechos de la persona, ¿no? Y es por eso que sencillamente se le considera el año de la barbarie, ¿no? En la cual sencillamente
se tomado un cuartel, Donovan, de la ciudad de Trujillo, y producto de esto Aya de la Torre, Agustín Aya de la Torre, que fue su representante, sencillamente fueron afectados, ¿no? Fueron afectados. Lo tomaron esta rebelión como una oposición muy grande contra el gobierno que afectó prácticamente la parte norte. ¿Estamos? Entonces, dentro también del gobierno de Sánchez Cerro se produjo el incidente en Leticia, ¿no? Leticia es con la frontera de Colombia. Y es aquí donde sencillamente se estipula, ¿no? el tratado con Colombia, que es el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Eso, ¿cuándo fue? El 1 de mayo de 1932 ocurre un incidente entre los peruanos, sencillamente en la zona de Leticia, ¿no? Entonces, es ahí donde se hace un plebiscito. Los peruanos fueron al Congreso. Sí, exactamente. Se pide revisar sencillamente el tratado, ¿no? Lo piden revisar el tratado, ¿no? Sencillamente Salomón Lozano firmado con Colombia, ¿no? Entonces, sencillamente en 1932, ¿qué pasó? También hubo como, vamos a ponerlo, ¿no? Que se rebelaron porque sencillamente creían que lo revisaban este acuerdo porque no estaban conformes con este tratado que se había dado, ¿no? Entonces, sencillamente se apoderaron del puerto de Leticia, entre fronteras con el río Amazonas, prácticamente, y apoyados por un mando militar, sencillamente el gobierno de Sánchez Cerro decidió, ¿no?, apoyar a la población de Leticia, encargando al general King, el general que después sencillamente iba a ser presidente, Óscar R. Benavides, ¿no?, bajo la dirección de esta tropa. Decidió entonces, ¿qué cosa hacer? Convocar a los reservistas. ¿Quiénes son los reservistas? Son las personas que están, sencillamente, nosotros somos reservistas, en caso de una guerra nosotros apoyamos al gobierno y vamos, ¿no? Personas que están en servicio militar, pero en reserva, que están sencillamente están esperando su momento para también participar, ¿no? Convocó entonces a los reservistas para ir a la zona de conflicto. Y esto sencillamente ocurrió acá en Lima, ¿no? Y sencillamente ahí fueron a apoyar porque este conflicto con Colombia, este incidente que había pasado, había traído algunas consecuencias, ¿no? En la frontera con Leticia, con el río Amazonas. ¿Me dejo entender? Entonces, es ahí donde, chicos, el 30 de abril, exactamente de 1933, ¿no? Luego de un desfile militar, así como el 28 de julio se hace un desfile militar, ¿no? Sánchez Cerro era aplaudido por su gente, por todos sus partidarios, y sencillamente un aprista, Abelardo Mendoza, sencillamente se abalanzó sobre él, en el auto que sencillamente se estaba desplazando para que la gente lo aplauda, ¿no? Sencillamente, y lo confundió, ¿no? Hubo un incidente ahí, donde hubo 3 disparos y ahí sencillamente falleció Luis Sánchez Cerro. ¿Y quién tomó el poder? Tomó el poder Óscar R. Benavides, 1933-1939. Por eso que su gobierno fue solamente de 3 años. 3 años. Lo mataron. Exactamente. Y él entró porque, ¿por qué? ¿Por qué había entrado alumnos? Porque sencillamente habían asesinado al presidente Luis Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Entró solamente 3 años para poder terminar el gobierno de Sánchez Cerro. Entonces, sencillamente, también era partidario del partido de Unión Revolucionaria de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, inició su mandato, él comenzó con un mandato con un lema, ¿no? Orden, progreso y trabajo. Orden, progreso y trabajo. Primero iba a ordenar, ¿no? Porque había muchas revoluciones. Entonces, sencillamente, mucha desconformidad, ¿no? Y progreso, porque iba a buscar el beneficio del país. Y trabajo, iba a dar trabajo a las personas que sencillamente, a toda la ciudadanía que estaba escaso de ese fundamento, ¿no? Porque sencillamente muchos estaban sin trabajo. Entonces, miren, ¿cuál fue el objetivo principal con este lema? Fue apaciguar los levantamientos de la revolución. En este caso, ¿de qué partido? ¿Se acuerda? ¿Cuál partido, alumnos? El APRA, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dio? Dio una ley de amnistía general para todos los partidos políticos, incluyendo el APRA. A Víctor Raúl de la Torre, recuerden que lo habían exiliado, se había ido, regresado, exiliado, regresado, ¿no? Entonces, retornó el exiliado y la liberación de todos los partidos políticos que habían sido perseguidos por Sánchez Cerro. En este caso, los apristas, todos fueron liberados, todos fueron libres.
¿ah? Entonces, sencillamente, de esta manera apaciguó, cumplió su palabra, puso un orden, puso tranquilidad, ¿ok? En el aspecto interno, chicos, se dan las exportaciones. Exportaciones. ¿Qué quiere decir exportaciones? Que nuestras materias primas comenzaron a salir. En este caso fue el algodón, ¿no? El zinc, el mercurio y los principales minerales como el plomo también comenzaron a salir, comenzaron a ser vendidos. Recuerden que la época del caucho ya había pasado, recuerden que la época del guano ya había pasado. Entonces, sencillamente eso se alineó, ¿no? Se alineó, se puso sencillamente de otra manera. Estamos acá, ¿ya? Estamos en Oscar R. Benavides, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver. Una comparación, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, sencillamente, ¿qué hizo entonces? Eso con el aspecto externo, ¿no? Otra de las cosas que hizo también, apoyó mucho a la clase proletaria, a la clase obrera, y les dio un hospital de seguro obrero. Por eso se llama Hospital de Seguro Obrero. ¿Para quiénes eran? Para los obreros, sencillamente. Creó el Ministerio de Salud, la carretera panamericana central, la construcción. Al construir, ¿a quién da trabajo? Alumnos, ¿a quién da trabajo? Obrero. A los obreros. Muy bien, entonces eso al darle el seguro social, había una atención médica y también una pensión de jubilación para los trabajadores. Entonces, si se dan cuenta, favoreció bastante a la clase obrera, que Sánchez Cerro lo había descuidado un poco. ¿Estamos? Entre otras cosas, también promulgó lo que es el Código Civil en 1936. ¿Qué buscó con esto del Código Civil? Nuevas leyes. ¿Estamos? Y la construcción, remodeló lo que es la construcción del Palacio de Justicia. Él trató de poner fin, ¿se acuerdan el incidente de Leticia con Colombia, del Tratado de Salomón, que lo revisaran, todo eso? Ya, sencillamente, acá se puso fin al conflicto con Colombia. Entonces, debido al incidente que fue iniciado sencillamente dentro del gobierno de Sánchez Cerro, que nosotros ya lo hemos hablado, ¿no? Hace un ratito, Benavides decide reunirse, ¿no? Sobre todo con su principal, con diplomáticos, con presidentes, ¿no? El presidente de Colombia, que era el Alfonso López, ¿no? Ya buscando una remediación, buscando revisar el plebiscito, el tratado, buscando sencillamente darle conveniencias y facilidades para ambos países, ¿no? Que haya un arreglo común, que haya una mediación, que haya una conciliación. Entonces sí se dio a cuenta, ¿no? Esta mediación fue en Brasil, donde sencillamente en Río de Janeiro se firma de una vez por todas el protocolo de 1934, que fue revalidado con el tratado, ¿cómo se llama el Tratado de Colombia? Salomón Lozano. Salomón Lozano. ¿Está claro? Ya. Entonces, una vez terminado este incidente, ya en 1936, obtuvo la mayoría de, ¿cómo decirle, no? Obtuvo una victoria el candidato Luis Antonio Eguiguren, pero estos votos no fueron considerados válidos porque ¿quién lo apoyó? Lo apoyó el partido. El APRA. Ya, el partido aprista. Por lo tanto, decidieron anularlo, estas elecciones. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Se prorrogó una elección. Prorrogar quiere decir aumentó más tiempo. Y se prorrogó el mandato de Benavides hasta 1939. ¿Por qué se convocó estas elecciones? Porque solamente era por 3 años. Entonces, quisieron que sencillamente presentaron elecciones, pero lo consideraron como somos unas elecciones que, como había sido apoyado por el APRA, lo consideraron que no válidas, ¿no? Y sencillamente decidieron que Benavides continúe hasta el año 1939 su gobierno. ¿Ok, alumnos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No hay pregunta. No, profesor. Sencillamente. Entonces, alumnos, me pasé un poquito más de tiempo. Quiero que se tomen sus aguas, todo lo que tengan que, sus necesidades básicas, y regresamos para la hora del boletín. ¿Ok, alumnos? Sí, profesor. No, por favor. Ya, entonces nos vemos a la otra hora, por favor.